Vamos a automatizar esta fórmula para calcular el tamaño de una muestra cuando nuestro objetivo es determinar cierta proporción o porcentaje en esta muestra y dado que tenemos o conocemos el tamaño de la población. Lo vamos a realizar en una hoja de cálculo, pero en la plataforma de Google, no lo vamos a hacer en Excel. Así es que primeramente tenemos que tener abierto el Google. Tenemos que tener iniciada nuestra sesión. Nos damos aquí a esta matriz de aplicaciones. En esta matriz de aplicaciones nos vamos aquí donde dice Drive. Una vez que estamos aquí en Drive, nos vamos a Nuevo. Y estando aquí en Nuevo, oprimimos en Hoja de Cálculo de Google. Una vez que se abrió la hoja de cálculo, podemos aquí colocar el nombre de la hoja. En este caso yo le voy a colocar muestra. Esta hoja automáticamente se está guardando. Voy a empezar a indicar que voy a calcular un tamaño de una muestra dado una población y se desea conocer una proporción. Los datos que nos pide alimentar la fórmula es n mayúscula, la cual se interpreta como tamaño de la población, p minúscula, la cual se interpreta como porcentaje de éxito esperado, q minúscula, la cual se interpreta como porcentaje de fracaso esperado. La siguiente es la confianza que nosotros deseamos, lo cual va a derivar en un valor de z. La siguiente a continuación es el error que nosotros permitimos en la muestra. Y finalmente vamos a calcular aquí el tamaño de la muestra. Lo que voy a hacer aquí a continuación es que voy a escribir el nombre de cada una de estas características. Ya en esta columna C indiqué la característica, la descripción de cada uno de estos parámetros. Supongamos que nuestra población es de 25,000. Tenemos 25,000 elementos en la población. Supongamos que esperemos que el éxito que encontremos o la proporción, el porcentaje que encontremos una vez que se haga el muestreo, o puede ser también porque lo conozcamos de manera histórica. Supongamos que en este caso es 1 entre 10,000. Entonces la proporción es 0.0001 o el porcentaje sería 0.001%. Q se puede calcular por medio de una fórmula. Q sería 1 menos este porcentaje, esta proporción. Recordemos que entre estos dos siempre deben de sumar 1. Aquí al seleccionar las celdas, aquí me incluye la suma. La confianza usualmente que se recomienda es del 95%. Aquí simplemente le voy a dar formato de porcentaje. Entonces, para encontrar este valor de z, que es el que nos pide la fórmula, vamos a tener que ligarlo a la confianza. Entonces comenzamos a escribir igual norm de la distribución normal estándar. Sería norms int, es la que tiene la letra S, norms int. Me pide un valor de x. Entonces este valor de x, que ahorita está como porcentaje pero que fue escrito como 1.95, es quien lo vamos a introducir, y aquí ya se muestra preliminarmente cuál es este valor que me está dando. Entonces me dice que para esta confianza el valor de z es 1.644. Lo voy a manejar aquí con 3 decimales. Aquí el detalle es que este valor de z debe de ser a 2 colas, y en este caso aquí está a 1 cola. Para que lo entendamos de una mejor manera, aquí está la gráfica de probabilidad de la distribución normal o de la distribución z a 1 cola. Nos damos cuenta como cuando el 95% está concentrado en una sola cola, en este caso del lado izquierdo, el valor sobre el cual aquí se ajusta es 1.645, pero lo necesitamos a 2 colas. Es decir, tiene que estar centrado el 95%. Por lo tanto, aquí habría 2.5% y aquí habría 2.5%. Eso nos dice
que el verdadero valor sobre el cual debemos de llegar es este 2.5% más todo este 95% y estaríamos llegando al 97.5%. Una forma ingeniosa de lograrlo con la fórmula sería la siguiente: nos introducimos a la fórmula y le colocamos más un paréntesis, 1 menos este mismo porcentaje. Entonces el 1 representa el 100%, 100 menos 95% nos va a dar como resultado un 95%, pero si lo dividimos entre 2 ya estamos obteniendo cada una de las pequeñas orillas que nos mostraba aquí la fórmula. Así es que en este caso ya le estaría anexando la orilla y el valor me dice que es 1.960. Cuando lo verificamos aquí a un proceso de 2 colas, nos damos cuenta que es el valor correcto. Entonces ahora nos vamos a el error permitido. Para eso voy a abrir aquí otra hoja. Pues en esta nueva hoja comienzo a escribir error. Usualmente la lista de errores va desde 0.01 hasta 0.10. Cuando tenemos un error de 0.01, suceden dos efectos. Uno para el tamaño de la muestra y otro efecto para la precisión del estudio. Entonces, cuando tenemos un error pequeñito, la muestra es muy grande, pero la precisión es muy alta. Y cuando tenemos un error grande, voy a añadirle un 0 solamente para diferenciarlo del 0.01. Cuando tenemos un error grande, como puede ser 0.10, la muestra, entre comillas, decimos que es pequeña, y la precisión, entre comillas, decimos que es baja o no tan superior como con un error pequeño. Así es que voy a regresar a la hoja 1, a el usuario elegir entre el que él crea conveniente. Para eso nos vamos, estando en la celda del error, para eso nos vamos a datos, validación de datos, y aquí indicamos que vamos a obtener de una lista a partir de un intervalo. Entonces le doy clic aquí, le doy clic a la hoja número 2. Si se dan cuenta, se desactivó aquí el clic, así es que vuelvo a darle clic y selecciono esta lista. Esos son los posibles errores. Me voy aquí a aceptar, y si regreso a mi hoja número 1, ahora la celda de error tiene una pequeña casilla desplegable, un botón de desplegamiento, donde ya me permite seleccionar únicamente entre esos errores. Supongamos que yo no quiero ni un estudio muy preciso ni uno muy holgado, así es que voy a seleccionar algo intermedio. Pudiera ser entre 4, 5 y 6. En este caso me voy a decantar por el 4.04. Es mi error permitido. Ya tengo aquí todos los parámetros definidos. Finalmente falta que formule esta pequeña ecuación que está aquí para obtener el tamaño de la muestra. Observen lo que se multiplica en el numerador y observen lo que se multiplica y suma en el denominador. Así es que voy a formular todo eso y va a estar incluido en esta celda. Aquí va a mostrar el tamaño de la muestra. Entonces comienzo a escribir igual. Abro un paréntesis para denotar toda la multiplicación en la parte superior. Es n por probabilidad o proporción de éxito, por probabilidad o proporción de fracaso, por este valor de z. No vayan a seleccionar la confianza, es un error que comúnmente se comete. No, es el valor de z, solo que va al cuadrado. Hay dos formas de elevarlo al cuadrado. Voy a utilizar la primera de ellas, que es POW, la abreviación de Power. Entonces aquí indico que este número 1.960 aquí indica que necesita dos cosas. Necesita una base, es el 1.960, después me decía que incluyera una coma y finalmente me indicaba que yo pusiera el exponente. Entonces el 1.960 se está elevando al cuadrado. Cierro el paréntesis de la forma POW y cierro el paréntesis del numerador. Continúo la fórmula entre, abro un paréntesis, este paréntesis va a ser de toda la división que hay en la parte de abajo.
voy a abrir un primer paréntesis, es la primera parte de la suma. Si nos damos cuenta o si recordamos, iba el error al cuadrado. Lo puedo hacer con POU o puedo hacer lo siguiente. El error por el error es igual al error al cuadrado. Por, si recordaban, lo siguiente era el tamaño de la muestra, de la población, perdón, menos 1. Entonces tengo que abrir un paréntesis para esta pequeña resta. Cierro el paréntesis de la resta. Y como se dan cuenta, cierro el paréntesis de la primera suma del denominador. Más, y a continuación iba algo muy parecido a lo de arriba. Es P por Q por Z al cuadrado. Ahora lo haré multiplicando 1.960 por sí mismo. Cierro el paréntesis de la segunda suma y finalmente cierro el paréntesis de todo el denominador de esta fórmula. Entonces aquí me indica cuál es el tamaño de la muestra. En este caso la proporción de éxito es muy baja y tengo un error permitido algo holgado, no es crítico con el tamaño de la muestra, bien podríamos indicar que es 1. Pero en el momento que yo haga más preciso el estudio, por ejemplo con un 1% únicamente de error permitido, empiezo a aumentar el tamaño de la muestra. Cuando desee más confianza, escribo .99, 99% confiable, automáticamente se ajusta el valor de Z y me reasigna el nuevo tamaño de la muestra. Finalmente, para que esto nos lo muestre en número entero, vuelvo a introducirme una vez que estoy en la fórmula, me introduzco a ella, voy a regresar a el inicio de toda la fórmula y escribo round. Round, abro un paréntesis y aquí nos da la descripción de lo que hace round, redondea. Entonces ya tengo el valor, es el resultado de toda esta fórmula y una vez que lo tengo le coloco una coma. Y a continuación me indica que escriba los decimales que quiero que tenga este número. Serían 0 decimales. Entonces esto me garantiza que siempre me lo va a mostrar con un entero. Entonces aquí me estaría indicando que el tamaño de esta muestra es igual a 7 elementos. Finalmente podemos editar para darle una mejor apariencia a nuestra hoja. Aquí ya terminé de editar mi hoja. Puedo tener incluso otro nivel de zoom después de toda la edición que hice, y en este caso decidí dejar en azul, de hecho me faltó la de la confianza, decidí dejar en azul todas las casillas donde debo de modificar datos. Puse la leyenda ingresa datos en la casilla en azul. Cada que yo estoy modificando mis datos se modifica el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si ahora mi población es de 45,000, si ahora la proporción que yo espero obtener en la muestra es igual al 25%, y si ahora la confianza que yo deseo es del 90%, con un error que yo estime en un 7%, que me dice que 103 elementos es el tamaño de la muestra que yo debo de realizar. Recordemos que todo se está guardando automáticamente y en la ventana principal de su unidad de Drive ya está este archivo generado de manera automática, el cual es posible compartir para personas en específico con cuenta Gmail, o incluso se puede compartir como una liga de internet para que múltiples personas lo vean. Entonces esto fue la manera de formular una fórmula matemática para calcular el tamaño de una muestra a través de la hoja de cálculo de Google Calc.